Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto 10:30 de la mañana. El día de hoy varias organizaciones de derechos humanos se comunicarán con el país para expresar las últimas detenciones que han ocurrido en estos últimos días. Se hablan más de 700 detenciones, incluyendo menores de edad. En esta rueda de prensa el día de hoy estará el Foro Penal en compañía de la ONG Redes y Provea, quienes también van a denunciar toda esta situación. Se habla de menores de 11 años que fueron detenidos y que ya habrían sido juzgados, por lo que parte de sus familiares también se encuentran el día de hoy acá. También ha incrementado el número de presos políticos. Para ello, Alfredo Romero va a dar balance de esta situación. El último balance se tiene desde el 23 de enero hasta el 26, que es la cifra de 791 presos políticos. El día de hoy se espera pues la actualización de esta cifra. Algo preocupante que han resaltado las ONG es la detención de estos menores de edad que no se encontraban en protesta y que por ende fueron trasladados a los tribunales y procesados. También es importante destacar que los menores no llegan a 14 años, por lo que se estaría violando la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, pues para poder ser procesados deben superar los 14 años de edad. Todas estas informaciones pues la tendrán acá en solo minutos cuando lleguen los voceros y los familiares también. Algunos se van a dirigir y dar cuenta de sus familiares. También indicaban que en las zonas populares ha incrementado en estas detenciones, zonas populares de acá de Caracas, desde que se iniciaron estas protestas. También temen que con el pasar de los días aumente el número de detenidos, especialmente porque hay dos convocatorias para esta semana, el miércoles de 12 del mediodía a 2 de la tarde, convocada la noche de ayer por Juan Guaidó, y el sábado cuyas directrices no se han dado todavía. Hoy también se espera el pronunciamiento o la reunión de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con otras ONG, recordando que él fue el designado o es quien estará a la cabeza de lo que será la defensa de los derechos humanos en todo este panorama que ha planteado la Asamblea Nacional. Hoy a las 3 de la tarde se tiene prevista esta reunión con las diferentes organizaciones de derechos humanos. El día de ayer, sobre este tema, Juan Guaidó hablaba o informaba que iban a dar un correo electrónico y un número de teléfono para que las personas pudieran, ya una vez identificados los agresores, pudieran denunciar quienes estaban participando en estas operaciones, específicamente el Grupo de Fuerzas de Acciones Especiales, el FAES, quien sería quien está ejecutando estos procedimientos y estas aprehensiones. Es parte pues del panorama en derechos humanos. Ayer también el presidente encargado hacía un llamado a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para que acelere esta visita al país para constatar no solamente estas últimas detenciones, también las ocurridas desde 2014, 2017, en la que se ha incrementado el número de detenidos por protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ya en unos minutos pues estaríamos por llegar los representantes de las diferentes ONG, recordándole que no solamente estará el Foro Penal, sino también Provea, que acompañarán, y Redes acompañarán este pronunciamiento que ha llamado la atención no solamente de estas ONG, sino también de la comunidad internacional, recordando que hace unos días se desarrolló el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí también se tocó este tema de la violación de los derechos humanos. En la lista que maneja el Foro Penal, las detenciones se dividen de la siguiente manera: Amazonas, 23 detenidos, Anzoátegui 5, Apure 7, en Aragua 112 detenidos, Barinas 6, Bolívar 48, Carabobo 33, Cojedes 26, acá en el distrito capital, incluyendo Chacao, Baruta y El Hatillo, y Sucre 171 detenidos. En Falcón 1, Guárico 1, Lara 25, Miranda 25, Monagas 59, Nueva Esparta 13, Portuguesa 37, Sucre 2, Táchira 17, Vargas 27, Yaracuy 50, Zulia 97, para este total de 791 detenidos. Este corte es del 21 hasta el 26 de enero. Ya en este momento comienzan pues a ingresar los representantes de las diferentes ONG. Vamos a escuchar. Sí, pero si la vaina cabemos aquí. Tengo que meter una silla más para... Déjame entrarle por allá. Pero ya va, espérate. Ok.
Vamos a tratar de hacerlo, si quieres. Ahora meter la silla por acá, córrelo. Ajá. ¿Para dónde? ¿A la silla viene por aquí? Gonzalo viene por aquí. Por ahí. Por la otra puerta. ¿Qué vamos a hacer? Para arrancar, voy a hacer un resumen que me pidieron. Where is the guy that asked me? Okay. I'm going to do it in English. It's going to be very short about the numbers and everything, and then we change in Spanish. All right. No, lo vamos a hacer en español. Termino en inglés rápido y en español no, el inglés voy a ser muy concreto. Va a ser en español. Lo que pasa es que me pidieron con el permiso de ustedes para... O sea, voy a repetir lo que diga en inglés en español, pues. Melania, ¿dónde huyes? Okay, good morning. My name is Alfredo Romero, the president of Foro Penal. I'm here with also the president of the NGO Provea, and also the director of another NGO, Redes. He's Gonzalo Himio, the vice president of Foro Penal. And other, we are with victims or family members of people that have been detained, political prisoners that has been detained recently. Okay, I just wanted to say that, first of all, that this is a crisis, human rights crisis that is going on in Venezuela. A lot of human rights abuses has happened. Children has been detained. We're talking about 77 minors have been detained, of a total number of 850 people just detained since January 21st until today. The 23rd of January has been the day with the most, or with the more detentions in the history of Venezuela. We're talking about 700 detainees just in the 23rd of January. It's totally exceptional, and most of people that have been detained are from the poor areas. And it's not just people that are protesting. Most of them have been are protesters against Maduro in this case, and that police units and military units has entered into houses, have break into houses, has broken into homes, and has taken people out of their homes without any warrant, without any judicial order. Most of the detainees have actually right now been held in with common criminals, so they are in a very important risk. We have received a lot of numbers. Actually, the details we can tell it later, maybe tomorrow or after tomorrow, about tortures and cruel treatment. And the total number of political prisoners in Venezuela, it means people that have been formally in jail, is 976 political prisoners. That means that includes not just people that have been detained on these days, but people that were already political prisoners before. So this is a number that never in our lives we have seen in Venezuela. So this is a very big number. And just to finish this intervention in English, because I'm going to change it in Spanish, I want to tell you, for all international community, that since 2014, there have been more than 14,000 political detainees in Venezuela. So it happens what we've been calling the revolving door effect. So people are being detained and released, detained and released. So, and this is a kind of intimidation effect that is going on in Venezuela. So I'm going to change to English, and then I will respond any also questions I'll change to Spanish also, sorry, and I can later on, after we finish, respond any question or answer any question in English, all right? And also in Spanish. Bueno, ahora sí en español, y disculpen. Buenos días a todos. Es Alfredo Romero, director del Foro Penal. Me acompaña Gonzalo Himio, director también del Foro Penal. Rafael Uzcategui, disculpen, Rafael Uzcategui,
director de la organización Provea, Marino Alvarado, activista de derechos humanos también de Provea, y Redes Ayuda, Melanio Escobar. Estamos aquí para, pues, muchos familiares de personas detenidas, de presos políticos que están con nosotros acá, pues, distribuidos de la mejor manera posible dentro del espacio. Bueno, quiero decirles que el 23 de enero pasa a ser el día con mayor cantidad de detenciones en la historia de Venezuela, al menos la que conocemos del año 1900, quiere decir la que tenemos registradas del año 1999. Estamos hablando de 700 personas detenidas solo el 23 de enero. Al día de hoy, desde el 21 de enero al presente, estamos contabilizando 850 detenciones de personas que han manifestado, y la mayoría, muchos casos, perdón, de detenciones han ocurrido no solo de personas que manifiestan, sino ha habido una incursión arbitraria, una irrupción arbitraria en las casas, en los hogares de familias pobres, que se han llevado a las personas sin ningún tipo de orden. Lo que podemos calificar claramente o identificar o diferenciar de estas detenciones no solo es el número, que es muy superior a muchas otras ocasiones, a muchos otros momentos de protestas, sino que es en zonas pobres, zonas populares. La mayoría de las personas son personas humildes, y la mayoría de las detenciones han sido por protestas realizadas en sectores humildes. Caracas pasa a ser, evidentemente, por la población, el lugar donde Caracas es distrito, capital en general, o la zona metropolitana de Caracas, donde ha habido más detenciones, y Aragua pasa a ser el estado o segundo con mayor cantidad de detenciones, y de tercero sería el estado Zulia. Quiero decirles que hay 77 adolescentes dentro del número de 850, y cuando hablo de adolescentes, no solo estoy hablando de personas de 17, 16 años, incluso de 12 años, entre 12 y 14 años, niñas, adolescentes, niñas, adolescentes que al final son niñas realmente o niños. Por ejemplo, en el estado Amazonas se detuvo una muchacha indígena de 14 años de edad. En el estado Yaracuy, 11 niños fueron detenidos, también una niña, y quedaron privadas de libertad por orden de un juez sin justificación alguna. Evidentemente aquí, si podemos hablar de las circunstancias, actualmente es un patrón agravado, es decir, de lo que ya hemos venido señalando, de lo sistemático de las detenciones, que conlleva evidentemente a crímenes de lesa humanidad. Estamos llevando las denuncias ante la Organización de Naciones Unidas, Grupo de Detenciones Arbitrarias. Tenemos la lista de todos los detenidos, uno por uno, con nombre y apellido, con edades, profesión, etcétera. Ya la tenemos en nuestra base de datos y la vamos a enviar a los organismos correspondientes, incluyendo pues este número importante de adolescentes detenidos. Y evidentemente esto pues más bien ratifica lo que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, que es el carácter sistemático y ya incluso generalizado de las detenciones. Concluyo, para darle la palabra a mis compañeros, que esto se produce evidentemente por una instrucción que da Nicolás Maduro en canal de televisión, donde señala la pena máxima para todas estas personas que fueron detenidas en protestas, y evidentemente esa orden, como lo hemos visto, fue llevada a cabo sobre todo el 23 de enero, y siguen llevándose a cabo privaciones de libertad, y siguen llevándose a cabo detenciones en diferentes lugares del país. Con relación a asesinatos y otras cifras va a hablar Rafael Uzcategui, y también sobre lo que el Provea ha registrado de esta situación. Sí, las cifras son las siguientes: 976 nuevos presos políticos en general. Estamos hablando de 850 detenciones desde el 21 de enero hasta el día de hoy, y estamos hablando concretamente de 696 detenciones solo el 23 de enero, ¿ok? Vamos a pasar los 700 porque estamos registrando más personas, pero al día de hoy registrados son 696. 77 son adolescentes, les decía, de los 850, y 100 han sido también mujeres dentro, repito, de los registrados.
Bueno, muy buenos días, amigos periodistas. Soy Rafael Uzcategui de Provea. En conjunto con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hemos venido siguiendo toda la situación de violaciones al derecho a la vida y lamentablemente tenemos que decir que en este momento que estamos hablando con ustedes ya tenemos la cifra corroborada con nombre, apellido, sitio, presunto responsable de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país, ¿no? Tenemos que estas 35 personas ocurren en 10 estados de Venezuela. Los 3 primeros se los voy a decir. En primer lugar está el Distrito Capital, con 10 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Seguidamente el estado Bolívar, con 8 personas. Y finalmente, en tercer lugar, el estado Portuguesa, con 4 víctimas de violaciones al derecho a la vida. Se repite la misma situación que con las detenciones arbitrarias. Son personas en su totalidad de las zonas populares, en donde, lo cual refleja la particular saña con la cual están siendo reprimidas las comunidades más desasistidas en nuestro país, y además todas las personas han fallecido como consecuencia de armas de fuego, ¿no? También tenemos que decir que estamos consolidando una base de datos de situaciones que ocurren después de las manifestaciones, es decir, no solamente en el contexto de protestas las personas están perdiendo la vida, sino que cuando finaliza una movilización, cuando termina una protesta, comienza un operativo de seguridad para detectar, para seguir, para ubicar a las personas que han participado en estas movilizaciones, y en este momento tenemos a 8 personas ajusticiadas en situaciones luego de las movilizaciones, luego de las protestas. Aquí, por ejemplo, se incluyen los casos que han sido denunciados en el estado, en el Tocuyo, en el estado Lara, ¿no? En segundo lugar, queremos decir que el principal responsable sigue siendo la fuerza, el FAES, ¿no? Donde tenemos que decir que rechazamos la actuación de este grupo comando, porque no es un ente policial que ha sido debidamente entrenado para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza o para realizar labores de contención, sino que su lógica es la de el ataque letal, ¿no? Es tomar territorialmente un sector y allí dar de baja pues una serie de individuos, una lógica de guerra, una lógica de exterminio, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, la Red de Derechos Humanos del Estado Lara ha denunciado que desde agosto del año 2018 han ocurrido 100 ajusticiamientos en esa región ubicados en las zonas populares, es decir, la lógica no es de un uso diferenciado y proporcional de la fuerza, sino lamentablemente el ataque letal contra personas que ellos definen como sus contrarios, ¿no? Entonces tenemos, en tercer lugar, tenemos que decir que los patrones del 2017, del ciclo de protestas de ese año, la rebelión popular, se han sido agravados debido a su letalidad. No solamente tenemos violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad. En un corto tiempo tenemos estos indicadores gravísimos, sino que también por las propias denuncias de los familiares que hemos recibido en Provea, por ejemplo, se está obligando a que los familiares acepten el falsamiento de la causa del fallecimiento y del órgano responsable. Por ejemplo, tenemos varias denuncias en que se omite la participación del FAES. Los familiares tienen que aceptar que su deudo ha perdido la vida como causa del enfrentamiento, porque si no son amenazados que el cuerpo no se les va a entregar a corto plazo. Entonces fíjense lo grave, porque estamos en presencia de un modelo de gobierno que no solamente está traficando con el hambre de los venezolanos como mecanismo de control, sino que también un nuevo mecanismo de control es ahora el dolor. Son traficantes del dolor, y si las personas quieren darle una cristiana sepultura, quieren recibir su cuerpo a corto plazo en la morgue, tienen que aceptar que se falsee cuáles fueron las causas del fallecimiento y cuál fue el organismo responsable. Así que vamos a continuar, a pesar de todas las circunstancias adversas, las organizaciones de derechos humanos unidas para documentar esta situación, para elevar todas las diferentes denuncias a las instancias nacionales e internacionales, reiterar que por omisión y por complicidad la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público se han convertido en garantes de la impunidad, y es por eso que también estamos siendo testigos de esta actuación tan desproporcionada de estos grupos policiales, además en coordinación con organizaciones armadas irregulares o grupos paramilitares en nuestro país. Así que vamos a continuar documentando, y aprovechamos para decir a todas las personas que necesitamos
que su testimonio, necesitamos su documentación, sabemos que hay intimidación, que hay miedo. Las organizaciones de derechos humanos vamos a preservar el anonimato de las diferentes denuncias, pero la única manera de poder documentar, de poder castigar a los violadores de derechos humanos es nosotros tener todos los elementos para poder suministrar las diferentes denuncias a los organismos internacionales de protección a derechos humanos. Queda en la palabra. Sí, bueno. Sí, la cifra de personas asesinadas de Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social es de 35 personas en contexto de manifestaciones en 10 estados del país. Además, estamos consolidando una segunda base de datos que hasta ahora lleva a 8 personas ajusticiadas en operativos después de las manifestaciones. Queda en la palabra Melanio Escobar de Redes Ayuda. Buenos días, colegas. Soy Melanio Escobar, director de Redes Ayuda. Estoy en esta oportunidad unido con estas organizaciones de derechos humanos a la par con la mía para denunciar lo que ha sido el bloqueo selectivo de redes sociales y portales noticiosos desde el principio de este año 2019. Ya estamos acostumbrados a que la hegemonía comunicacional del Estado controle todos los medios tradicionales y los que no logró controlar los asfixió para que no pudieran salir más al aire, para que no estuvieran en las radios y para que no pudieran imprimir sus periódicos. El Estado se ha encargado de crear marcos legales como la ley contra el odio para de alguna forma disfrazar la censura que ha mantenido a los venezolanos lejos de la información. También se liqueó un anteproyecto que se piensa presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, llamada la Ley del Ciberespacio, que básicamente convierte a los usuarios y a los proveedores de Internet en sapos obligados a delatarse unos a otros cuando son voces disidentes. Pero este mes han realizado lo que yo considero, o en Redes Ayuda consideramos, el avance de censura más audaz que ha tenido la dictadura de Nicolás Maduro. Es silenciar todas las redes sociales en momentos selectivos cuando pasa un momento álgido. Vemos una escalada de violencia nunca antes vista. Estamos ante el momento represivo más alto de la dictadura de Nicolás Maduro y al mismo tiempo redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook, como YouTube caen de manera selectiva por orden de Conatel. No solamente se conforman con enviar las órdenes a los medios tradicionales que todavía salen de alguna manera parcialmente libres, de que no mencionen al presidente encargado Guaidó o que no se hable de los muertos o de las víctimas de la represión durante las manifestaciones, sino que también silencian cualquier alocución del presidente encargado Guaidó. Y cuando suceden estos hechos de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, también los venezolanos no tenemos acceso a la información. Esto es evidente, una evidente manera de silenciar las voces disidentes, de violar el derecho a la libertad de expresión, de violar el derecho a informar y a estar informados, y de Redes Ayuda exigimos al Estado cesar con estos avances de Conatel, el órgano censor de la dictadura. Muchas gracias. Con Gonzalo Jimiov, que va a hablar de los ataques a los defensores. Está complicada esta dinámica. Buenos días, Gonzalo Jimiov Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Sumado a todas estas denuncias que hemos realizado el día de hoy en compañía de estas otras ONG aliadas del Foro Penal, hermanas también y compañeras en este trabajo que realizamos, es importante destacar que también se ha materializado un proceso de obstaculización del trabajo de los defensores de derechos humanos a nivel nacional. No son pocas las oportunidades en las que, por ejemplo, los tribunales tratan de impedir que las personas elijan a sus defensores de confianza y se vean forzadas, por el contrario, a aceptar defensores en los que no confían o incluso defensores públicos contra lo que es su expresa voluntad. Ocurrió, por ejemplo, el día de ayer en Caracas. Se ocultó a los abogados que estábamos a la espera de la realización de unas audiencias de presentación la lista de las personas que iban a ser presentadas, y fue absolutamente imposible que se aceptara que estas personas querían ser defendidas por abogados, en nuestro caso del Foro Penal, y no por defensores públicos.
Ha ocurrido también en otras instancias, en Yaracuy, en el Zulia, en Monagas, etcétera, que ha pasado más o menos lo mismo. Y esto tiene que ver con el hecho de que al poder no le interesa que los ojos vigilantes de activistas y defensores de derechos humanos tengan acceso a esos expedientes donde se demuestra claramente que estas personas, estos ciudadanos, más de 850, solo desde el 21 de enero hasta acá, han sido arrestadas sin ningún tipo de base jurídica. En conclusión, entonces, las cifras que les estamos planteando son bien delicadas. Ya hemos llegado a un número importantísimo de presos políticos al día de hoy, 976 presos políticos tenemos hoy por hoy y seguimos contando y seguimos registrando. Nunca en nuestra historia reciente habíamos tenido de manera simultánea a tantas personas presos políticos en nuestro país. Es una situación sin precedentes. Solamente desde el 21 de enero hasta esta fecha tenemos ya 703 personas que pueden ser categorizadas formalmente de acuerdo a los estándares nacionales o internacionales como presos políticos. Solamente el 23 de enero 696 personas en un solo día fueron arrestadas. Esto nos da cuenta, sumado a las terribles cifras sobre asesinatos en el contexto de protestas, sumado al tema de la censura que se ha producido de manera selectiva, además de los únicos medios de acceso a la información con los que cuenta el ciudadano, que son los medios digitales, nos da cuenta o nos hace ver la verdadera entidad del problema. Hacemos un llamado a los funcionarios judiciales, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios militares y policiales a cesar de inmediato en la participación, en su intervención en estos actos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y eventualmente crímenes de lesa humanidad. Las organizaciones no gubernamentales estamos registrando todos y cada uno de estos hechos y además estamos registrando quiénes son los responsables de todos y cada uno de estos hechos. Todavía están a tiempo estos funcionarios de decidir si van a seguir plegados a un esquema represivo, violatorio de los derechos humanos que eventualmente puede conducirles a responsabilidades penales que no prescriben o plegarse definitivamente al respeto de los derechos humanos y de la Constitución. Gracias. Doctor Uña, con lo que se ha visto a partir del 21 de enero, se podría decir que la orden es dejar privado de libertad a toda persona que es detenida en el contexto de manifestaciones, es decir, han ocurrido que se le ha otorgado en las presentaciones que han habido estos últimos días medidas cautelares. Fíjate, en los primeros días en los que se produjeron presentaciones, se dieron algunas libertades bajo medidas cautelares e incluso algunos infantes y adolescentes que habían sido indebidamente detenidos, se les devolvió a sus hogares el mismo día en el que fueron arrestados. Sin embargo, después particularmente del 23 de enero, se dio definitivamente una instrucción diferente. Y yo lo voy a demostrar de la manera siguiente. Cuando tú revisas los casos de las personas, 703 personas que ya hoy formalmente pueden ser tenidas como presos políticos solo desde el 21 de enero hasta este momento. Y te das cuenta de que los cargos que se les imputan o se les atribuyen son básicamente a todos los mismos. Es decir, lo que solicita la Fiscalía en cuanto a la calificación jurídica es en todos los casos básicamente lo mismo. Cuando tú te das cuenta además de que lo único que sustenta esa pretensión de la Fiscalía de calificar a estas personas como criminales es un acta policial y nada más. Cuando tú te das cuenta de que lo que deciden los tribunales en todos estos casos, incluso tratándose de tantas personas distintas en tantos contextos y situaciones distintas, es exactamente lo mismo, tú te puedes definitivamente dar cuenta de que aquí hay un patrón de actuación muy claro y que la orden es definitivamente dejar privados de su libertad a las personas independientemente de qué es lo que haya o deje de estar en un expediente determinado.
En términos generales, a las personas se les están imputando obstrucción de la vía pública, resistencia o desacato a la autoridad, instigación pública sin precisar a qué tipo de instigación pública se refieren. En algunos casos se ha atribuido también agavillamiento, es decir, una supuesta, sí, ya voy, y también una supuesta fórmula de asociación o de connivencia entre ellos. Y en los casos más graves se ha llegado a atribuir terrorismo a las personas que han sido detenidas y también modalidades de daño a la propiedad, tanto pública como privada, y también se les ha atribuido en algunos casos robo o hurto. Esos son casos muy aislados, pero también han sido parte de los cargos que se han formulado en principio. Son estos 4 primeros delitos que les mencioné, los que han sido atribuidos a todos. Por ejemplo, cuando estuvimos el sábado en las audiencias aquí en Caracas, que fueron quizás las audiencias más numerosas, en ese momento fueron privadas de libertad aproximadamente 90 personas. Cuando tú revisabas cuáles eran los cargos y cuáles eran las actuaciones fiscales de todos esos casos, distribuidos en ese momento en 4 tribunales diferentes, todas eran exactamente iguales. 90 personas en Caracas, estoy hablando de los tribunales de Caracas. ¿Ah? ¿Cuáles han sido los sitios de reclusión donde han sido enviadas estas personas? Bueno, de momento, pese a que la orden de los tribunales ha sido en algunos casos remitirlos a Yare o al Rodeo, en caso de Monagas, por ejemplo, han ordenado remitirlos a La Pica, etcétera. En algunos casos esta orden todavía no se ha cumplido. Es lógico que aquí sí sea, porque normalmente en estos penales no hay disponibilidad de espacio para aceptar a las personas que son privadas de libertad, de manera que en general han permanecido recluidas después de estas decisiones en los sitios en los que estaban confinadas. Para precisar una cifra, han sido detenidos 850 personas y de esas 850 personas, 703 quedaron privadas de libertad. Cierto, eso es. Solo, y te preciso un poco más la información, desde el 21 de enero hasta ahora. Y quiero aclarar además que seguimos recibiendo reportes y seguimos corroborando datos. Estamos sometiendo todos esos datos y todos esos reportes que recibimos a los protocolos de verificación que tenemos en las organizaciones para confirmar que sean verdad. Primero, ¿en qué contexto fueron detenidos los menores de edad, sobre todo? ¿Juntos los llevaron de su casa, estaban manifestando, no? ¿El estado de salud que se encuentran? ¿Cuáles son los delitos? Bueno, a los niños les atribuyen básicamente los mismos delitos que le atribuyen a los adultos, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es importante que entendamos un poco lo que planteaba Alfredo al principio, cuál es el patrón de la detención. Las detenciones no se están produciendo en general dentro de la propia manifestación, ni en el momento de la manifestación. Eso es algo que ha variado en cuanto a los patrones que tenían lugar en el 2014 y en el 2017. Las detenciones se están produciendo después. ¿Se producen después de qué manera? Y aquí incluyo tanto a los adultos como a los adolescentes. Se producen después contra personas que están regresando a sus casas de la manifestación, se producen después contra personas que ni siquiera estaban manifestando y que de alguna manera estaban en la calle sencillamente por el hecho de que así estaban desempeñando alguna actividad. El día de ayer, por ejemplo, fueron 2 liberados, 2 adolescentes que fueron arrestados mientras regresaban de jugar basquetbol, por ejemplo. Eso es lo que está pasando. Pero además hay un patrón de detención muy delicado, que es el que más nos preocupa en este momento, que es que, merced una supuesta labor de inteligencia social, a las personas se las va a buscar a sus casas en las noches, a través del uso de allanamientos que no son tales porque no hay orden de allanamiento, es decir, irrupción violenta en las viviendas de las personas, sin orden de allanamiento, sin orden de captura, y se las llevan. En este contexto han sido arrestados no solo adultos, sino también adolescentes. En términos generales, esa es la situación que tenemos. Las situaciones más graves que tenemos sobre este tema, por ejemplo, las vimos en el estado Monagas, donde hay 11, no, Yaracuy, hay 11 jóvenes menores de edad, entre 12 y 16 años, privados de libertad, es decir, ni siquiera sujetos a una medida que pudiera condicionar eventualmente su libertad, no, formalmente privados de su libertad. ¿Es cierto que fueron presentados con el uniforme escolar? Sí. Los presentan con la ropa que tienen en el momento en que los detengan. Esto es muy importante destacarlo. También queremos destacar que dentro de los ataques a los defensores de derechos humanos tenemos una situación muy grave que en este momento está en pleno curso, que es que la madre de nuestro coordinador del estado de Yaracuy, Laura Galo, madre de Gabriel Galo, que repito es nuestro coordinador del estado de Yaracuy, fue detenida y tras más de 100 horas
de estar arrestada todavía no ha sido presentada ante los tribunales como una evidente maniobra de intimidación hacia el desempeño de los abogados del Foro Penal en Yaracuy en concreto. Porque han habido fiscales Logna. ¿Cómo? Fiscales Logna han estado presentes. Sí, claro, son los que se ocupan de las audiencias de presentación. ¿Y ellos han pedido la privativa? ¿Ah? ¿Han sido ellos los que han solicitado la Han privativa? pedido, en el caso de Yaracuy, pidieron la privativa. En otros casos ocurre que piden una medida cautelar sustitutiva, pero que incluye la presentación de fiadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes permanecen detenidos hasta que no presenten fiadores. Y ha pasado también, ocurrió, por ejemplo, el día de ayer en Yaracuy. Esto no es el caso de adolescentes, es un caso de adultos que 32 personas fueron presentadas ante la autoridad judicial. El juez les concedió una medida cautelar, una excarcelación por una medida cautelar, pero el fiscal se opuso, apeló y pidió la suspensión de la decisión y las personas quedaron presas. Es decir, hay una evidente vocación represiva. Tenemos de estas noticias muchísimas. ¿Okay? ¿Dónde están siendo recluidos esos niños, por lo menos los que ya están privados de libertad? Ok, algunos están siendo enviados, por ejemplo, a Zapana, que es estamos hablando de un centro de reclusión específico para menores varones. Las niñas también han sido incluso a veces reenviadas a sitios de reclusión específicos de adolescentes, mujeres, y algunos de ellos han permanecido en los sitios donde estaban originalmente detenidos porque sencillamente no hay manera de remitirlos a otros centros de reclusión. Yo creo que es importante que cuando analicemos temas como el que plantea esa pregunta, nos situemos un poco dentro de la dimensión de lo que pasa. Estamos hablando de, en poco menos de una semana, 850 personas privadas de libertad, de las cuales 703 quedaron formalmente presas. Esa es una cifra muy difícil de manejar desde el punto de vista operativo, incluso para el propio poder, incluso para el propio gobierno, porque no existen centros de reclusión que estén habilitados o sean suficientes para recibir en tan poco tiempo este volumen tan importante de personas arbitrariamente detenidas. Con respecto a las personas asesinadas, ¿la responsabilidad es de las Fuerzas de Acciones Especiales o también de los denominados colectivos, las bandas armadas que apoyan al gobierno? Te dejo a Marino Alvarado para darle esa duda. Bueno, buenos días, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea. El caso de los asesinatos, queremos destacar tres aspectos. Un número importante de las personas asesinadas han sido producto de la acción de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, un componente de la
meses en todos los operativos que hacen las fuerzas y acciones especiales. Ellos actúan tratando de obtener un botín de guerra, vamos a llamarlo así, porque la denuncia es no solamente maltrato, no solamente ejecutan, maltratan a familiares, sino que se roban todo lo que pueden. Lo que está ocurriendo desde el 21 de enero hasta la fecha pudiese acelerar el proceso que se viene llevando a cabo en la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad contra Los elementos, tanto de detenciones arbitrarias de carácter sistemático, como bien, como las ejecuciones como los asesinatos, evidentemente se incorporan al expediente de graves violaciones de los derechos humanos presuntas hechos que pudieran calificarse como delitos de lesa humanidad. Quedará de parte de la Corte Penal Internacional seguir adelantando el proceso de examen preliminar, pero se agregan nuevos elementos. Y es muy importante decírselo a los funcionarios. No solamente son responsables quienes ejecutan los crímenes, aquí son responsables toda la cadena de mando. Toda la cadena de mando que haya producido el asesinato de un manifestante o la ejecución de una persona tiene responsabilidad penal y evidentemente en el examen preliminar que está adelantando la Corte Penal Internacional estos elementos se toman en cuenta. ¿Hay algún familiar que quiera hablar sobre el caso? Yo tengo otra pregunta. ¿Esos 8 ajusticiamientos que registraron entre el Tocuyo y Distrito Capital luego de las protestas ocurrieron en otros estados? O sea, tenemos Distrito Capital, tenemos Lara y Bolívar. En total, ¿en cuántos ajusticiamientos estaríamos hablando en estos días? Bueno, estamos, para ver, nosotros estamos consolidando, cuando digo nosotros, las organizaciones de derechos humanos y particularmente el Observatorio de Conflictividad Social y Provea, que hemos venido armando esta data de personas asesinadas. Seguimos recibiendo denuncias, estamos consolidando datos. De hecho, tenemos una cifra mayor a la que estamos dando pública, pero hasta que no tengamos a plenitud todos los datos, no la hacemos pública. Pero seguimos investigando, seguimos recibiendo la denuncia, seguimos haciendo contacto con sus familiares y exhortamos una vez más a los familiares a que hagan la denuncia, no solamente a las organizaciones de derechos humanos, sino ante los organismos correspondientes. Señor Marino, ¿cuál sería el mensaje, ustedes como defensores de derechos humanos, a los manifestantes dadas las cosas que están denunciando? Es decir, 850 detenidos en 5 días, 703 han quedado privadas de libertad, han habido personas que han sido ajusticiadas, que las buscan en sus casas porque ya el nivel de represión va a un nivel selectivo de investigar, buscar y perseguir. ¿Cuál es el mensaje a los manifestantes cuando se acaba de convocar a 2 próximas movilizaciones, digamos, de la oposición? Sí, hay que destacar, y esto es importante, la casi totalidad de las manifestaciones que se produjeron el 23 de enero fueron de carácter pacífico. En algunos lugares se presentaron focos de violencia, pero los detenidos no han sido solo donde se produjeron focos de violencia, sino después que la gente se ha ido para sus casas o cuando terminada la manifestación se dirigen hacia sus casas. Estamos en una coyuntura en el país donde necesariamente tenemos que ejercer el derecho a la manifestación. Por más que nos repriman, por más que nos quieran coartar la libertad de expresión, estamos en la obligación de hacer valer nuestros derechos. Como ciudadanos no tenemos otra alternativa. Nos pueden reprimir, nos pueden censurar, nos pueden amenazar, pero o nos dejamos someter por una dictadura que quiere que no ejerzamos los derechos o salimos a la calle a ejercer pacíficamente nuestros derechos. Nuestro llamado como organizaciones de derechos humanos es: los derechos se ejercen, se defienden y los seguiremos ejerciendo en la calle de manera pacífica. ¿Por qué considera que se ha optado por los FAES y no por un cuerpo entrenado con más para los disturbios en el orden público? Creo que, en primer lugar, la actuación del FAES demuestra el desprecio que tiene el gobierno de Nicolás Maduro contra los pobres. Es decir,
Llegar y usar contra manifestantes de comunidades populares un órgano policial que tiene arma de guerra demuestra un desprecio a la vida y a la integridad física de los pobres. Y en segundo lugar, porque este es un grupo comando que tiene un amplio prontuario de violaciones de los derechos humanos y le es muy útil en este momento a la dictadura tratando de sembrar terror. Esa es la razón por la cual se está usando al FAES. Señor Marino, ¿tienen ustedes solo el reporte del FAES o también de la Guardia Nacional? Porque hay también denuncias de la Guardia. Sí, hay denuncias de la Guardia, hay denuncias también de policías municipales y policías estadales, pero lo fundamental es la actuación del FAES, es lo que queremos resaltar como Organización de Derechos Humanos. Marito Alvarado, coordinador de investigación de Provea. ¿Hay algún familiar que quiera...? Sí, solo quiero, no sé si hay familiares, ya sé que están un poco... No sé si hay familiares que quiera, alguna persona que quiera decir algo. No. Solo primero muchas gracias y quiero concluir con que en lo que respecta al Foro Penal y a las demás organizaciones estamos activados en todo el país. El teléfono del Foro Penal es 0414-269-4287, 0412-556-8211 y 8212 y estamos recibiendo pues denuncias constantemente, incluso el día de hoy, ¿no? Y vamos a seguir. Al principio hablabas de torturas, cuando se hizo la intervención en inglés, ¿cuáles son esas torturas que se han registrado? Bueno, hemos visto dentro de las audiencias inclusive personas con ensangrentadas, digamos con no solo perdigones, sino unas grandes lesiones, por ejemplo en la espalda. Hay casos incluso de personas que les han caminado y saltado encima ya detenidos, acostados. Estamos, bueno, recientemente los que fueron, por ejemplo, de Monagas remitidos ya a centros de reclusión en La Pica particularmente, ya fueron afectados, digamos, inclusive le hicieron cantar Chávez vive a todas estas personas cuando fueron recluidas. Y hay muchas agresiones, sin embargo, no quiero detallar todavía hasta no tenerlas todas. Vamos a sacar un reporte, por cierto, y probablemente en conjunto con otras organizaciones en los pocos días, pero se repite lo que en otras ocasiones hemos vivido, que son agresiones, no solo de personas en el momento de la detención, que son arrastradas, ya eso es común, y golpeadas sin orden judicial, sino dentro de los centros de reclusión inicialmente. ¿Ya han podido tener comunicación con los familiares, las personas privadas de libertad? Eso es otro punto importante. Lo que ocurre cuando son detenidas es que son incomunicadas. Por ejemplo, en el caso del destacamento 433, que están aquí algunos familiares del Paraíso, no han permitido ni siquiera el contacto con los familiares, no han permitido las visitas. En el caso, por ejemplo, de otras personas que están por acá, que están detenidas en San Agustín, en un módulo de la Policía Nacional Bolivariana con delincuentes comunes, no han permitido el acceso de familiares. Incluso en las audiencias, quiero decirlo, por ejemplo, aquí en Caracas, a las personas las mantuvieron todo el día sin posibilidad y no les permitieron acceso de alimentos, ni siquiera acceso de agua. Incluso al concluir la audiencia, le pedimos, casi que le rogamos al juez y a los alguaciles que permitieran el acceso de alimentos y agua y no se los permitieron. Es decir, hay una verdadera intención de agredir, de lesionar, de humillar a estas personas que han sido detenidas. Pero bien, escuchábamos declaraciones de Alfredo Romero y otros representantes del Foro Penal venezolano que en el día de hoy hacen el conteo de 850 personas detenidas en una semana, lo que se suma a los antiguos presos políticos y se hace un total de 976 personas detenidas hasta el día de hoy. 703 de ellas están privadas de libertad, 77 son menores de edad y 100 son mujeres. Vamos a despedir este contacto. Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.